Continuamos con ustedes, estamos en vivo y en directo, soy el periodista Martín H. Fiorani y quiero aprovechar para decirle a todos nuestros amigos televidentes, Ves Cable premia tu puntualidad en el mes de abril. Así lo único que tienes que hacer es estar al día en tus pagos realmente para que tú puedas participar en todos los sorteos de nuestra programación, en todos los programas. Ves Cable premia tu puntualidad en el mes de abril. Vamos a darle la cordial bienvenida a nuestro siguiente invitado aquí en nuestro programa Rumbo al Poder. Nos encontramos con el doctor Enrique Ocrospoma. Así es, Quique, ¿cómo estás? Muy buenos días, te saluda Martín H. Fiorani, ¿cómo estás? Martín, ¿cómo estás? Me gusto escucharte y aquí a tus servicios para hablar con todos tus televidentes. Quique, ¿cómo evalúas tú realmente el gobierno del presidente Pedro Castillo? Bueno, creo que ya es la opinión generalizada de la mayoría de los peruanos y me sumo a esa opinión en que creo que definitivamente este gobierno nos trae un colapso económico, político, social. Y lo mejor que podría pasar es que el presidente dé un paso al costado, que es decir, renuncie para darle gobernabilidad y gobernanza, en este caso al país, para que las inversiones, para que el trabajo, para que la identidad y para que la tranquilidad y la seguridad de las personas sea la prioridad. Yo creo que él perturba la democracia actualmente en el país, genera una mediocridad en las instituciones, o sea, más allá de su error en la elección, que creo que todos los peruanos tuvieron el derecho de elegirlo, los que votaron por él, pero creo que en el transcurso del proceso de su gobierno, en este pequeño lapso, ha demostrado definitivamente no solamente estar aliado en actos muy deplorables, considerados como actos corruptos, pero principalmente ha permitido el deterioro de las instituciones, principalmente del ámbito ejecutivo, en tener pues gabinetes, haber cambiado más o menos más de 50 ministros en tan pocos meses, ¿no? Eso 4 nunca pasó en la gabinetes historia de la República. Entonces, fíjate lo grave que estamos y creo que tenemos que tener una nueva etapa. Es una situación muy difícil, ¿eh? Nadie se pone de acuerdo para salir de este debacle. Pero ante esta situación, Quique, pues que es tan difícil, el cardenal Pedro Barreto habla que en la reunión que ha tenido con el presidente Castillo, entonces él habla y que dice, esta es la única oportunidad que tiene el presidente para salir adelante. Y la única oportunidad creo que será un gabinete de ancha base. ¿Tú crees que el presidente hará un gabinete de ancha base después del desastre que tenemos de 4 premier, que se han presentado 4 gabinetes? El quinto sería pues un gabinete de ancha base y ha dicho de que va a ser gente proba, gente honesta, gente calificada. ¿Crees que llegará un gabinete de ancha base? No, yo creo que ya es un chiste, ¿no? Ya, ¿cuántas veces tenemos que estar perdonándole al señor Castillo las barbaridades que hace en el gobierno, ¿no? Siempre ha prometido que iba a tener un gabinete de ancha base y siempre nos trae que al contrario debe tener un conciliador, siempre una persona como primer ministro que genere más conflictos y más que atienden a defender lo que hacer gobernanza y gobernabilidad en el país. Entonces, eso es una falsedad, ¿no? Y claro, obviamente el monseñor Barreto tiene un estirpe ideológico y ahí él parte de esa situación y trata de que los grupos de izquierda, en nuestro caso de izquierda radical, prosigan en el país, ¿no? Pero dándole un espacio y si es posible, en este caso que la izquierda más moderada ingrese, pero las cosas son como son. La gente que lo eligió tuvo la expectativa de que haga un buen gobierno, o por lo menos que esté muy cerca del pueblo que tanto habla de él, y al final a quien le perjudica más, o quienes perjudica más es al pueblo, a que tanto se prolifera hablar, ¿no? Hay un dicho que dice, dime de qué te jactas y te diré de qué padeces, ¿no? Esas personas que se jactan de que son moralistas, esas personas que se jactan de estar con el pueblo, son al contrario. Miren cómo la muestra, en el caso de Castillo, ha demostrado que ni sus ministros son capaces, ni él es capaz, ni es una persona idónea para estar en el gobierno y sobre todo una persona transparente. Y esto ya pues estamos hablando caso por caso, ¿no? Si habláramos de cada gabinete y cada situación y por qué han salido desde Bellido hasta la fecha, ya es una otrora posibilidad de cuántas veces, ¿no? ¿Cuántas veces más? No se trata de vacar un presidente por ineficiente, ¿ah? No, porque pueden haber malos presidentes que lo hemos tenido, esa es la realidad también, ¿no? O sea, el García de los años 80 era un desastre, con el García comparado en su último gobierno, ¿no? Era un García renovado. Pero definitivamente una cosa es ser un mal presidente y otra cosa es ser un mal gobernante
que da de blackle al país en relación a ponernos a todos los peruanos contra todos los peruanos. Acá todos son enemigos de todos. O sea, por otro lado, los intereses se mueven por todos lados. No vemos congresistas interesados en el apoyo del Ejecutivo solamente por el hecho de contratar y poner asesores que trabajan en sus despachos para que sean parte, en este caso, de algunas entidades del Estado y, por supuesto, pagar favores políticos, ¿no? Claro, el Congreso realmente es un desastre, realmente, da muchísima pena el Parlamento, ¿no? Y más aún cuando con honrosas excepciones, como siempre ha pasado, ¿no? Muy contaditos con detalles, ¿no? Pero imagínate tú estos congresistas bautizados como los niños de Castillo, los burbujitos de Castillo. Entonces es terrible ante esta situación. ¿Y quién lo está viendo esto? Lo está viendo la ama de casa, lo está viendo el ciudadano de a pie, lo está viendo el buen ciudadano, el buen peruano que está diciendo entonces que se vayan todos y que de una vez volvemos a empezar. Ese es el mensaje que está dando. ¿Tú crees entonces que de repente es posible que la presión ciudadana termine forzando, poniendo contra las cuerdas al presidente Castillo y pida la renuncia? Mira, a diferencia de las movilizaciones sociales que hemos tenido en el caso de Vizcarra, o básicamente después de Vizcarra en el caso de Merino, que tuvieron la desgracia de tener 2 chicos que fallecieron y que, dicho sea de paso, se le echó la culpa a la policía, pero nunca se identificó quiénes fueron los autores, porque no se sabe que pueden haber sido los autores de la misma marcha, fueron generados por actos de violencia. No siempre la violencia, aunque da pena decirlo, genera pues una zozobra y genera una inestabilidad completa. Entonces, ¿qué sucede en el caso de las marchas que se han hecho? ¿Cuántas marchas habrán hecho la ciudadanía en general, la clase media, los sectores populares, pero la gente que ha ido a marchar tranquilamente? ¿Cuántas? ¿10 habrán hecho? ¿8 marchas? Aproximadamente. ¿Ya? De diferentes colectivos, ¿ah? Pero ha movido al gobierno, ha movido a los congresistas interesados en sus curules, en su sueldito, o interesados en qué reciben para lograr, en este caso, hacer sus lobbies ante sus municipalidades o ante sus gobiernos regionales. Ya sabemos esos lobbies que no son tan sanos, ¿no? Entonces, no los ha movido. Hoy día leía a Adriana Tudela en El Comercio y decía pues claramente que nadie se aferra a estar en un cargo completamente, y había hablado con la presidenta del Congreso, y una de las salidas es que se vayan todos. Y es posible que se vayan todos. Si bien es cierto, hay una salida. La calle es una salida cuando se genera inestabilidad, pero ya tenemos que esto, a diferencia de la vez pasada, acá se deciden con votos. Pero Quique, no se tienen los votos. A esa situación de votos tienes que tener la posibilidad de la presión de la calle, más el tema de que los congresistas no se quieren ir. Al final la decisión es que se van a tener que ir todos, porque Castillo no se va a querer ir solo. Claro, aparentemente la gran solución va a ser que todos se vayan y se convoquen nuevas elecciones, ¿no? Efectivamente, lo que tú dices, el análisis. La calle está caliente en estos momentos. Imagínate, la ama de casa ya no sabe qué hacer, ya no sabe qué cocinar, todos los días va al mercado. Si antes realmente tú tenías para cocinar con 15, 20 soles, ahora no puedes. Tienes que llevar por lo menos al mercado cerca de 50 soles diarios. ¿De dónde se va a sacar? Somos un país que no está activada la economía, no hay trabajo en el país, hay un desempleo masivo. Entonces las protestas van a seguir continuando en estos momentos, y la más golpeada de esto, que yo felicito y rindo un homenaje a todas las mujeres del Perú. ¿Y sabes por qué? Porque la mujer es la mejor economista que puede existir. La mujer es la que lleva realmente en sus espaldas toda esa responsabilidad de llevar y llenar la olla, porque tiene que ir todos los días simplemente al mercado, Quique, y la situación es terrible, terrible. O sea, es la mejor economista y administradora que sabe administrar lo poco que recibe el marido, lo poco que recibe ella, ¿no? En su día a día. Acuérdate que nuestra economía se mueve con un 70% de economía informal, es la economía del día a día. Es la gente que tiene que salir a trabajar para poder vivir y poder sobrevivir tanto en el ámbito educativo, alimenticio y en este caso de supervivencia que tiene la familia. Entonces, esa situación del 70% hace que la economía se mueva bajo esos criterios. Y obviamente hay otro tipo de ingresos que son impuestos indirectos que se van recepcionando. Pero la economía no se mueve solamente con un ámbito local, ¿no? Acuérdate que las grandes economías, para que fluya y generen riqueza y a la vez haga la rueda virtuosa económica que genere en este caso también trabajo, es que haya inversión. No hay otra receta. No hay otra receta en una sociedad de mercado, en una sociedad de libre mercado, una sociedad, en este caso nuestro social de libre mercado, no hay otra receta. ¿Por qué? Porque al haber inversión se genera divisas, se generan ingresos.
Al haber exportación se genera también ingresos. Entonces, si nosotros no generamos todo ese flujo económico que nos permita, en este caso, vender, que nos permita que ingresen los capitales, que nos permita que se mueva la economía, más allá de nuestra propia economía, en un momento determinado, nosotros no podemos ser autosuficientes, tenemos que generar la posibilidad de inversión y nos genera mayor posibilidad de riqueza. Ahora, ¿cuál es el primer movimiento económico? Es la construcción. Curiosamente, la construcción, que en algunos distritos la gente se queja, ¿ya? La construcción termina siendo la que dinamiza la economía, porque obviamente la construcción no solamente es comprar el fierro, vender el mueble, vender el edificio, sino detrás de ello tiene una cadena productiva que permite desde muchos casos familias, trabajadores, etc. Entonces, pero cuando tenemos casos como por ejemplo este gobierno que no dice absolutamente nada, cierran una mina en el sur y no le importa un pepino, cierran una mina que además le da generación de riqueza para el Estado, ingresos, impuestos, y para variar, esa mina, detrás de esa mina dependen muchas familias, no, le cierra porque no, otros comuneros, bajo otro pretexto, le cierran y no hay agua. ¿Y el Estado dónde está? ¿Dónde está para conciliar? ¿Dónde está para poner orden? ¿Dónde está para llamar a esas personas que en este caso, cuál es la agenda de la petición? Porque en muchos casos esa agenda de petición vinculada a temas muy crematísticos, a temas particulares. Acuérdate, en un momento, en algunos casos, no voy a decir las minas, pero definitivamente te acuerdas que habían unos supuestos dirigentes que solamente les interesaba tener su camioneta 4x4, que le tengan su departamento, sobre pretexto que son propietarios de la tierra. Y de verdad que no son propietarios de la tierra. La propiedad de la comunidad, y en este caso detrás es el Estado. Así que hay que tener mucho cuidado con la responsabilidad social del Estado, sobre todo en relación a cómo administra. El gran problema del Estado es no saber administrar sus tierras, no saber cómo planificar la ciudad. Tanto es así, por ejemplo, tenemos invasiones en los cerros, cuando esas invasiones no deberían haber sido invasiones, deberían haber sido programas de vivienda, para la que la gente, en vez de estar pagando traficantes de vivienda, tranquilamente han tenido que tener programas de vivienda. Bueno, pero así somos un Estado irresponsable. Y esa irresponsabilidad nos genera la gente que no sabe planificar, la gente que es improvisada, obviamente como el gobierno de Castillo, ¿no? Es el mejor ejemplo, ¿no? Bueno, sí, efectivamente, cuando tú llevas pues a toda una población, a un sector popular, un asentamiento humano, lo toman, tiene que haber las medidas pues de seguridad y sin embargo se pone pues en una quebrada. Entonces ahí también es un tema donde las autoridades tienen que actuar inmediatamente, ¿no? Porque están poniendo en riesgo la vida de las personas ahí que los están llevando. Hablando y dejando un poco de hay mucha necesidad en el país, hay mucha necesidad en todos los aspectos, ¿eh? Hay mucha necesidad de vivienda, pero el Estado, ¿dónde está para poder apoyar a esas personas? Te aseguro, yo una vez, cuando era candidato a Lima Metropolitana, bueno, en San Juan de Lurigancho, donde tiene muchas sedes, en este caso el canal, yo subí a varios lugares del distrito, San Juan de Lurigancho, y les preguntaba, le digo, ¿ustedes pagaron traficantes para estar acá, no? Sí, algunos me decían que sí, por supuesto. ¿Y qué pasa si el Estado les hubiera ofrecido lo mismo que ustedes pagaron de lo que pagaron estas personas para tener su terreno en posesión? Hubiéramos pagado, me dijo. Es lógico, pero es que el Estado ni alinea lugares donde tiene que ser de vivienda, ni alinea. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos algunos lugares donde obviamente hay que ponerle pircas, hay que ponerle apoyos, y claro, y son pequeñas calles, solamente en el mototaxi no pueden hacer su mejor circulación porque no hay una habilitación. Si hubiera sido el Estado con mucho más orden, todas esas personas vivirían mucho mejor. Pero es responsabilidad del Estado. Yo no he hecho la culpa necesariamente al invasor, ni mucho menos, que hay un tema educativo detrás, por supuesto, pero yo le echo la culpa al Estado que no sabe administrar, que no sabe planificar y no sabe proyectar una visión de país. Ese es el gran problema. Y cuando tenemos improvisados como Castillo, con sus ejecutores, con sus ministros, es peor todavía. Peor, nos trae abajo. Acuérdate en los años 80, cuando Ana García quiso estatizar la banca, mira la superinflación que tuvimos. Cómo tuvimos que salir, ¿no? ¿Qué tanto nos costó? Y eso la gente no se está dando cuenta. Quique, ya que estamos hablando un poco de los distritos también, cuéntanos realmente, tú eres vecino pues de Jesús María, ¿no? ¿Cuál es el principal problema en estos momentos en tu comuna, en tu distrito? Bueno, Jesús María, igual que la mayoría de los distritos de Lima, padece en este caso la inseguridad ciudadana. Uno de los principales problemas que tenemos son los robos, en este caso de celulares y definitivamente robos de autopartes, que es robo patrimonial. Pero también la sensación y la violencia familiar también se tiene en el distrito. A menor medida, pero sí existen casos un poco aislados, pero existen. Y una de las cosas que nos falta tener es que haya más serenos en la calle. Es verdad que la tecnología, nosotros cuando yo fui alcalde de esos 8 años, esos 2 periodos, pusimos 97 cámaras, dejamos 97 cámaras, creo que ahora hay como 120, pero no todas funcionan. Pero más allá de que la tecnología, lo importante es que la gente quiere percibir la seguridad ciudadana. ¿Cómo percibes la seguridad ciudadana? Con un policía en la calle, con un sereno en la calle,
con ese patrullaje integrado que ya no existe. Hay que volver a recuperar esas formas de generar el sereno de barrio, el sereno de convivencia, el sereno de aproximación. Eso ya no hay. Entonces, la gente, no, por más que yo le dé tecnología para poner cámaras, una de las propuestas nuestras también es dotar con tecnología con los botones de emergencia, en los postes de emergencia, donde uno aprieta un botón y es un intercomunicador con la Central de Seguridad Ciudadana, en la eventualidad si te roban el teléfono, etcétera. Igual como regresar a los aplicativos de emergencia, ¿no? Para emergencias como incendios, robos, ambulancia, etcétera. Ese tipo de cosas no está teniendo el distrito. Entonces hay que recuperar las cosas que ya venían funcionando de una mejor manera, porque son políticas públicas que vienen funcionando y la idea es mejorarlas, ¿no? Bueno, y que si te hablara de programas sociales que en el distrito también ya desaparecieron. Entonces, yo creo que una de las cosas que se tiene que apuntar, más allá de pintar un sardinel, poner un poco de verde, es lograr generar ciudadanía, cambiarle el chip a la gente para ser mejor ciudadano y mejor vecino. Esa es la intención nuestra. Pero yo creo que el día de hoy también el vecino espera algo, ¿no? Trabajar de la mano en estos momentos con los alcaldes. Queremos alcaldes que realmente pongan el pecho, que estén con los vecinos. No solamente trabajen 12 horas, sino las 24 horas del día, los 365 días del año, que estén a favor del vecino, solucionando pues sus problemas, que el vecino lo llame al alcalde, que el alcalde esté presente inmediatamente. Hoy en día, en las últimas épocas, hemos visto que no hay un liderazgo por parte de los alcaldes, y más aún, lo que has tocado que es importante, el tema del serenazgo. El serenazgo tiene que trabajar de la mano con el vecino, decir al vecino, el amigo es mi sereno, ¿no? Y el sereno, darle toda la protección al vecino. ¿Por qué se ha perdido todo esto hoy en día? Porque se ha aprovechado de una manera bribona, hay que decirlo de esa manera, o sea, justificativa, el hecho de que estamos en pandemia, ¿no? O sea, estos dos años y medio, estamos en pandemia, y como estamos en pandemia, señor, yo no atiendo al vecino, ¿no? Como estamos en pandemia, yo no hago cabildos abiertos, yo no hago conversatorios, o sea, yo no sé lo que sucede, sino yo lo que hago solamente es una ejecución de laboratorio, de mi escritorio. Yo no bajo al pueblo, yo no bajo abajo, no bajo un poco al mercado, no voy a caminar al parque, no voy a caminar a la calle, no reviso y no converso con la gente para saber qué está sucediendo, sobre pretexto que están en pandemia. Ese es un fetichismo absurdo, eso es una falacia completa, y sobre todo es una justificación bien ridícula de algunos alcaldes. En el caso de Jesús María es la justificación que se tiene. Se ha perdido ese enlace que se tenía. Nosotros teníamos algo que vamos a recuperar. Ya que estoy hablando un poco del tema de Jesús María, yo me estoy proponiendo para candidato a alcalde otra vez para mi distrito por Avanza País. Entonces, vamos a proponer obviamente esos cabildos abiertos que se hacían en la calle descentralizadamente por zonas del distrito, pero también la reunión de los miércoles, donde el vecino venía con problemas individuales o con problemas propios de su cuadra. Entonces, si un alcalde no conoce su realidad, menos va a poder solucionar y menos va a tener un objetivo para concretar. O sea, es muy fácil hacer pista vereda, ¿eh? Si hay presupuesto, ahí está la pista de vereda. Con eso no solucionas y no eres un buen alcalde. Solucionas un buen alcalde cuando tú tienes un distrito más seguro, cuando tienes un distrito mucho más ordenado, mucho más tecnológico, más moderno, cuando tienes un distrito con programas sociales. Porque la idea es tener programas sociales, sino que, ¿cuál es la diferencia en este caso de una municipalidad, por ejemplo, con un centro médico particular? La diferencia es un tema que la municipalidad no lucra, la municipalidad da servicios, da bienes y servicios a favor de la comunidad. A mí me da mucha pena que, por ejemplo, el Policlínico Municipal de Jesús María ya no funcione, sobre pretexto de que no se continúen los convenios. Nosotros tenemos que volver a continuar los convenios para que el vecino tenga esa tarjeta de vecino puntual, el descuento, la atención con la unidad básica de atención primaria, con el seguro social. O sea, hay que tener ese tipo de acercamientos con el vecino y se ha ido perdiendo. Nosotros teníamos una casa de justicia municipal, también un programa de psicología familiar, de MUNA, asesoría jurídica con la Universidad San Martín de Porras, me acuerdo, un centro de conciliación con el Ministerio de Justicia, entre otros servicios, en un solo lugar que se llama Casa de Justicia Municipal. Llegó una gestión municipal, se lo devolvió al Seguro Social que nos había cedido el espacio, en este caso de la propiedad, y se desapareció el programa. O sea, las políticas públicas cuando funcionan hay que dejarlas, hay que continuarlas. Es como, por ejemplo, mañana más tarde venga un presidente y diga, ¿sabes qué? Caliwarma, no sé, no me parece, no lo voy a cerrar. Oye, los beneficiarios, oye, pero si funciona la política pública, mira, estamos logrando que en este caso los niños estén mejores nutridos, estamos logrando que los padres de familia estén más educados, no lo sé. Ese tipo de cosas. O sea, ese tipo de cosas está sucediendo en mi distrito. No todo es pista,
no todo es vereda, sino hay que no solamente arborizar, hay que ponerle verde, hay que ponerle decoración, y no solamente se piensa a veces que el alcalde es el decorador. Sí, obvio, hay que decorar la ciudad, hay que hacerla bonita, hay que hacerla bella, ¿no? ¿No? Pero hay que tener algo más allá, que se llama tener identidad, sentirse orgulloso de un distrito. Perfecto. Quique, antes que nos vaya a ganar el tiempo, sí, efectivamente lo que tú dices, ¿no? Entra un alcalde y sin embargo el alcalde anterior pintó por los carros de serenazgo de color amarillo, viene el otro alcalde y dice, a mí no me gusta el amarillo, que lo pinten de color verde, que pinten la municipalidad de otros colores, que compren realmente gastos innecesarios, ¿no? Cuando debería continuar una política por lo menos de 30, 40 años. Y hablando de años, ¿cuál es tu apreciación realmente como político que eres, como exalcalde también que has sido del distrito de Jesús María? Perú Libre pretende ampliar el mandato de los alcaldes y gobernadores regionales. ¿Cuál es tu apreciación? Hubo una propuesta ya, no necesariamente Perú Libre, sino una propuesta que viene de hace un par de años, donde quería equipararse lo que viene a ser en este caso el periodo presidencial con el periodo legislativo, igual con el periodo municipal, para que las elecciones sean en un mismo lugar, un mismo momento. Yo lo que creo que es verdad que puede funcionar 5 años, pero yo creo que mucho más eventual puede ser estos 4 años, con la posibilidad de que haya una reelección, una sola reelección. Porque cuando tú tienes un buen alcalde y tienes una buena visión de ciudad y cumples objetivos y metas y la gente te lo reconoce, ya más allá de los temas colaterales, el voto golondrino, el voto de arrastre, lo que sea, permite en este caso que tus políticas públicas que has cumplido en programas, por ejemplo, para la juventud, como programas, por ejemplo, para la niñez, como por ejemplo, para el adulto mayor, lo puedas cumplir, permitan que sean sólidas. Al ser sólidas, el otro alcalde debería continuarlas en el tiempo. Entonces es algo que todavía está pendiente de hacer, no solamente en Jesús María, sino en varios distritos, pero que creo que podría revisarse la posibilidad de una sola reelección en vez de tener 5 años. ¿Qué pasa? Porque la mayoría de los alcaldes, ¿qué sucede? Y eso también es otro tema de la improvisación, la poca experiencia que tienen muchos cuando se presentan, ¿no? El primer año no conocen absolutamente nada. La municipalidad termina siendo un desastre, es un experimento, un laboratorio para ver cómo funciona la municipalidad, se van entendiendo del tema. El segundo año recién van a proyectar un programa, ¿no? El tercer año, definitivamente, el tercer año recién comienzan a ejecutar obras, ¿no? Y el cuarto ya comienzan a ejecutar todas las obras que tenían que ejecutar y obviamente la gente dice, claro, lo hacen recién porque están en elecciones, ¿no? Entonces yo lo que creo es que tiene que haber gente preparada, a diferencia de la elección de congresistas y presidente de la República. El ser alcalde se requiere un elemento técnico político. ¿Qué es técnico? Es ese sujeto que va a ser elegido alcalde, esa persona, tiene que ser una persona que tiene un líder, pero segundo, tiene que ser un gestor público, tiene que ser una persona que conozca mínimamente la administración pública para lograr, en este caso, tener muy en claro su planificación de ciudad. ¿Qué visión de ciudad quiero? ¿Qué misión tengo? ¿Cómo voy a lograr mis objetivos en primer, segundo, tercer año? Y, por supuesto, dejar las políticas públicas como proyección, Estela, de tiempo, y que permita que, dicho sea de paso, nosotros vamos a proponer que el Ministerio de Economía y Finanzas, cuando una política pública está bien definida, ha cumplido la necesidad, ha solucionado los problemas y está cortando brechas, definitivamente sea reconocida y no venga otro alcalde a cortarla y cerrarla. Al contrario, lo tiene que continuar obligatoriamente. Bueno, así tiene que funcionar el Estado. El Estado se funciona con herramientas técnicas. Lo que tendría que haber, Enrique, ahí es algo importante. Simplemente uno, para poder postular y para poder ser alcalde, tiene que conocer primero cómo es la municipalidad por dentro, que pase por las diferentes áreas, ¿no? Participación vecinal, la gerencia municipal, tiene que participar parques y jardines, conocer realmente cómo se maneja una institución. Simplemente hay personas que votan simplemente por la persona, porque le cae bien de repente, porque te regalan un polito, un gorrito, entonces tú votas por esa persona y esa persona, como tú lo has graficado bien, no sabe nada, ni dónde está parado, pierde 3 años importantes de poder hacer cosas por la ciudadanía y hacer cosas que se necesitan hoy en día. Si no estamos preparados, imagínate, ¿qué va a pasar el día que llegue un terremoto a Lima? ¿Cómo van a trabajar cada distrito? Esa ¿no? Es una buena observación, muy buena. Yo me acuerdo cuando era alcalde, yo también pensaba lo mismo, decía, Dios, acuérdate que yo estuve en el periodo que fue el terremoto del año 2007. En agosto.
Sí. ¿Ya? Y eso es una mejor muestra de efectivamente cuando se tiene improvisado no se tiene la idea de qué sucede, qué pasa cuando sucede una calamidad. Y eso se llama previsión de riesgos. Se supone que eso ya está planificado, está planteado y tienes un presupuesto para ello. Tú tienes que tener una planificación y tienes que tener una previsión de riesgos. ¿Qué son riesgos? Riesgos de desastres en este caso, así como hay riesgos en el tema contabilidad, en logísticas, ¿ya? Que se llama compliance gubernamental. Estos riesgos que son permanentes en temblores, terremotos, siniestros que nos pueden suceder, tienen que estar ya identificados. Y, por ejemplo, tienen que estar identificados los lugares, las personas que nos van a apoyar, tienen que estar registrados. No solamente, y tiene que haber una forma de cómo comunicarnos en la eventualidad que suceda un hecho calamitoso. Entonces, ese tipo de cosas tiene que haber. Tenemos que tener registrado a las personas naturales, las personas jurídicas, las empresas que nos pueden apoyar por sectores. Una de las cosas que se está haciendo, en algunas municipalidades se han hecho y obviamente nosotros vamos a implementarlos, son los tambos alimenticios y tambos de medicamentos. ¿Por qué? Porque un siniestro, normalmente a veces no nos damos cuenta y cuando sucede el siniestro y es grande, ahí recién nos damos cuenta que necesitamos la frazada, las carpas, necesitamos el alimento, necesitamos un poco la previsión. Una de las cosas importantes que hacíamos en nuestra época y que obviamente tienen que regresar porque no se están llevando a cabo, es hacer una previsión de riesgos en todos los edificios y en todas las casas de Jesús María, que viene a ser en este caso identificación de lugares de seguridad, ¿ya? Locales comerciales, locales privados, también información de zonas, en este caso de teléfonos y zonas de cómo comunicarse o usar los aplicativos de emergencia o cómo usar los mensajes de textos. O sea, todo ese tipo de detalles, cómo usar la mochila de emergencia, cómo salir en los puntos de concentración y hacer por información permanente. Si no, al final, de verdad, esto va a ser un problema muy serio. Totalmente. Y eso ya está más que definido, ¿ah? Pero ahí tenemos el CNPRE, tenemos el mismo Defensa Civil, pero tú te das cuenta y comienzas a preguntar. Pregúntale lo mismo que me has hecho el comentario a un alcalde si lo tiene claro. En algunos casos no tiene ni claro, ¿eh? No tiene ni idea. Quique, muchos de los alcaldes no saben qué cosa es gestión de riesgo de desastre y eso realmente es terrible. Bueno, tenemos que concluir porque ya nos gana el programa. Muchas gracias. Ha estado con nosotros Enrique Corfoma. Que tengas un excelente domingo, Quique. Muchas gracias, María. Quería decirles a todos nuestros amigos que nos escuchan y nos miren, este es el símbolo que tienen que marcar este 2 de octubre, ¿eh? Los dos trenes, los trenes de Avanza País, ese Avanza País que vamos siguiendo a este futuro. En caso de Jesús María, los amigos que tienen DNI y que no viven en Jesús María, pero que tienen un DNI porque tienen algún servicio que se usa en el Seguro Social y todo lo demás, por favor, voten en línea por los dos trenes. Muchas gracias. Ok, gracias Quique por haber estado con nosotros. Bueno, muchísimas gracias, nos tenemos que despedir ya en nuestro programa y solamente decirles que gracias a nuestro gerente general, el señor Demóstenes Terrones, a nuestra gerente administrativa, la señora Mabela Quispe también, y por supuesto al señor Aquiles Guerrero en la producción periodística, ha estado también Alex Quispe, Oscar Román, todo un equipo que formamos rumbo al poder. Martín H. Fiorani le dice muchísimas gracias y no se olviden que hay que estar al día en los pagos en Vez Cable. Pague usted su puntualidad porque usted, siendo puntual este mes de abril, va a poder participar de grandes concursos, sorpresas y sorteos en la programación de Vez Cable. No se mueve de la sintonía porque viene manos a la obra. Martín H. Fiorani le dice gracias y nos reencontramos el próximo domingo a partir de las 11 de la mañana en Rumbo al Poder.